Bueno, pues vamos a ver el primer ejemplo de interferencia. Tenemos dos focos puntuales que emiten ondas de ecuaciones y uno de xt 0,6 seno de pi t menos 4 pi x metros y 2 de xt 0,8 seno de pi t más 4 pi x metros. Esos dos focos pues deben estar en el eje X. Vamos a poner aquí una separación. Vamos a hacer aquí la resolución del ejercicio. Pinto ahí eso. Y tenemos foco 1 y un foco 2. Foco 1 que genera una onda que se propaga hacia la derecha porque eso es lo que me dice su signo menos. Y el foco 2, una onda de mayor amplitud y que se propaga hacia la izquierda. Tienen que tener más o menos la misma tienen que tener exactamente la misma longitud de onda, ¿vale? Bueno, van a coincidir en un determinado punto que es el punto P. Y en este punto P, cuando coincidan las dos ondas, se va a producir una interferencia. ¿Qué tipo de interferencia? Pues eso lo tenemos que estudiar. Nosotros tenemos que ver que tras haber recorrido la onda 1 toda esta distancia, que me dicen que coinciden en un punto P que está a 3,75 metros de foco 1, y tras recorrer la onda 2 toda esta distancia, que es de 4,5 metros, ¿cómo llegan las ondas ahí al punto P? ¿Vale? Puede ser que cuando la onda 2 llegue con un máximo, la onda 1 llegue con un mínimo y entonces se producirá una interferencia constructiva, o puede ser que la onda 1 también llegue con un máximo y en ese caso pues se me estaría generando una interferencia constructiva. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, en el apartado A, que justamente hay que dar respuesta a eso, dice: estudia si llegan en consonancia o en oposición de fase al punto P. Pues vamos a ver qué cálculo tenemos que hacer para dar respuesta a esto. Estábamos diciendo que íbamos a ver el cálculo que teníamos que hacer para decir si llegan en consonancia de fase o en oposición de fase. Que he hecho un corte porque he tenido que salir un momentillo. Bueno, mirad. Si esta cuenta de 1 menos de 2 entre lambda, con el numerador, no hace falta, me sale un número semientero, vamos a decir que entonces llegan en oposición de fase. Mientras que si esa cuenta me sale un número entero, llegan en consonancia de fase. ¿Qué es un número entero? 1, 2, 7, menos 1, menos 5, menos 4. ¿Qué es un número semientero? Es entero y mitad. Eso es semientero. Por ejemplo, 1,5, 2,5,
menos 0,5, menos 7,5. 1,4 ya no es semientero, porque no es entero y mitad. Entonces, vamos a tener que echar esa cuenta. En el caso de que salga un número entero, llegan en consonancia de fase. ¿Y qué diremos a posteriori? Que me genera una interferencia constructiva. Si me sale un número semientero, llegan en oposición de fase. ¿Y qué diremos entonces? Que la interferencia que genera es destructiva. ¿Quiénes son D1 y D2? D1 y D2 son las distancias que hay entre el foco y el punto donde interfieren. Así que lo único que necesito es calcular lambda, porque D1 y D2 lo tengo. Dice, ¿y lambda de quién? ¿De la onda 1 o de la onda 2? No pasa nada. Tienen la misma longitud de onda, puesto que estábamos estudiando las dos ondas en condiciones de coherencia. Misma frecuencia, misma longitud de onda. Entonces, calculamos lambda. Solamente con ver la expresión de la onda, sabemos que el número de onda es 4pi y lambda es 2pi entre el número de onda, que es 2pi entre 4pi, sale 0,5 metros. Y ahora hacemos el estudio. D1 era 3,75. Lo podemos hacer incluso aquí. 3,75. D2 es 4,5. Entre 0,5. Esto me sale menos 0,75. Entre 0,5 menos 1,5. Señores, ¿cómo llegan estas dos ondas? Al ser semientero, llegan en oposición de fase. ¿Vale? Es bastante simple. Y ahora, ¿y si llegan en oposición de fase? Vamos a pasar aquí al apartado B. Dice, ¿qué tipo de interferencia tendrán? Bueno, pues la interferencia será destructiva. Será destructiva. ¿Vale? Ya tenemos contestados los dos primeros apartados. Llega en oposición de fase por ser semientero y la interferencia será destructiva. Solamente me queda contestar una cosa más, que es la ecuación del movimiento armónico simple. Bien. Bueno, pues para poder construir la ecuación del movimiento armónico simple del punto P, que recordemos que como cada onda asigna, como una onda asigna a cada punto al que llega un movimiento armónico simple, aquí, por ejemplo, habría un punto con un movimiento armónico simple, aquí otro con otro movimiento armónico simple, de amplitud, la amplitud de la propia onda. Aquí lo mismo, cada punto tiene un movimiento armónico simple, pero el punto P, que es llegado por la onda 1 y por la onda 2, va a tener un movimiento armónico simple que será la superposición de los dos, ¿no? Bueno, pues ese movimiento armónico simple va a tener por amplitud una amplitud que será la suma o la resta de las amplitudes de las ondas 1 y 2. ¿De qué depende eso? Pues de si era constructiva o destructiva. Como aquí la interferencia es destructiva, la amplitud coincide con la resta. Y en valor absoluto porque la amplitud es siempre positiva. Así que es amplitud de la onda 1 era 0,6 y de la onda 2 era 0,8, pues 0,8 y 0,6 y hacemos la resta, me sale en valor absoluto 0,2 metros, ¿vale? Ya tenemos
la amplitud. Otra cosa que necesito para escribir la ecuación del movimiento armónico simple, que esa ecuación lo que vamos buscando es esto, y t igual a seno de omega t más phi sub 0. Daros cuenta en que tenemos que rellenar tanto la amplitud como la omega como la phi sub 0. Y la amplitud ya la tenemos. Ahora lo que tenemos que calcular es omega. Omega va a ser la misma omega que tuviesen estas dos ondas. O sea que va a seguir siendo pi radianes partido de segundo. Esa será su pulsación. Y phi sub 0 va a ser la fase que tuviese el punto en el primer instante en el que coinciden las dos ondas, ¿vale? Si tenemos en cuenta que las dos ondas se propagan con la misma velocidad, puesto que eso era lo que una de las consecuencias de que fuesen coherentes, va a llegar al punto P antes la onda 1 y va a llegar más tarde la onda 2. El primer momento en el que coinciden que coinciden las dos va a ser cuando llega la onda que estaba más alejada. Cuando llega la onda que estaba más cerca, la otra todavía venía por el camino. Entonces, cuando la que está más alejada llega, ese es el primer momento en el que coinciden las dos y es el primer momento en el que se está produciendo de verdad interferencia. Bien. ¿Cuál es la fase en ese momento? Pues sería phi sub 0 igual a... sería la fase de esta segunda onda, ¿no? Que sería K por esa distancia 2. Pues esa es la que nosotros tenemos que poner aquí. K por D2, que es K. K es 4pi. Y D2, que es 4, esa distancia era, sí, 4,5 metros. Así que esto es 9,18 pi radianes. Siempre que, si os dais cuenta, 18 pi serían como una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque en cada vuelta se recorre 2 pi. Tras 9 vueltas, es decir, tras 18 pi radianes, sigo estando otra vez en el punto de 0 radianes. Así que una fase inicial de 18 pi radianes equivale a una fase inicial de 0 radianes. Así que si ponemos que esto equivale a 0 radianes, esperad, voy a hacer un poquito de hueco. Aquí un punto y coma. Esto equivale a 0 radianes. Me queda ya definitivamente que la ecuación del movimiento armónico simple para el punto P sería 0,2 seno de pi t más 0 radianes metros, ¿vale? Y es aquí donde acaba el ejercicio. Bueno, pues de esto es de lo que os voy a mandar tarea, ¿vale? Son ejercicios parecidos que nos sirven para que cojamos manejo. Venga, un saludo.